Profesora, buenas noches. Somos el grupo uno del tema Prejuicios y Estereotipos de Género. Del curso que usted dirige, Procesos de la Comunicación. Los integrantes de este grupo somos Omar Cabrera Altamirano, Víctor Carol Bobadilla Aquino, Jennifer Catherine Bastidas Tenazo, Antonella Carana Sanyosa, Ilibech Futayi Villadón. Muy bien. Dado esto, vamos a describir el trabajo. Tenemos acá el esquema de redacción que viene conformado de lo siguiente. La parte introductoria con definiciones, el desarrollo que tenemos 3 tipos de desarrollos y la parte final que viene de ser el cierre, donde tenemos los conectores, una reafirmación del tema, la síntesis y una reflexión crítica. Continuando con esto, vamos a ver una pequeña introducción sobre prejuicios y estereotipos de género. Los estereotipos de género son creencias generalizadas y simplificadas sobre los roles, características y comportamientos que se consideran apropiados para hombres y mujeres en una sociedad. Los prejuicios de género son actitudes negativas y sesgadas que se basan en estos estereotipos. Brevemente vamos a mencionar algunos de estos estereotipos y prejuicios de género más comunes que tenemos. Por ejemplo, en las mujeres son son emocionales y sensibles, mientras que los hombres son racionales y fuertes, en lo que son estereotipos. En el prejuicio asociado con las mujeres, no son capaces de liderar o tomar decisiones importantes debido a su supuesta falta de racionalidad. El estereotipo en los hombres son agresivos y dominantes, mientras que las mujeres son pasivas y sumisas. En el prejuicio asociado, las mujeres no son aptas para trabajar o roles que requieren poder o autoridad, mientras que los hombres no pueden ser cuidadores o realizar tareas domésticas. Y así como lo que acabamos de mencionar, también existen muchos más prejuicios y género. A continuación, continuando con la introducción, doy pase a mi compañero Víctor. Adelante. por un lado, la falta de conciencia que se puede tener sobre los estereotipos y prejuicios hacia otros grupos a partir de lo que es el concepto de racismo moderno simbólico, a través del cual establece a aquellas personas que se definen como tolerantes e igualitarias ante miembros de otros grupos raciales, especialmente si estos son de bajos estatus, reflejan estereotipos y actitudes negativas hacia los mismos, los cuales inevitablemente son absorbidos por su medio social. Asimismo, el prejuicio no necesariamente está basado en la antipatía o el rechazo, tal como lo muestra el constructo del sexismo benevolente, que es una creencia de que las mujeres son un grupo que necesita protección debido a su debilidad. Cito a Blanca Ferragut. Así, por otro lado, también muestra dentro de las relaciones éticas en el Perú, las que se dicen estereotipos de distintas categorías sociales, aunque estas no tienen una connotación negativa, pero estas sí determinan una clara distancia jerárquica entre los grupos. Paso a mi compañero. Buenas noches. Bueno, en base al desarrollo 1 de lo que es estereotipos y género, podemos encontrar, por ejemplo, en este caso, perdón, los siguientes puntos, como son la psicología social, funciones cognitivas, limitantes de los estereotipos, prejuicios y la discriminación en la selección de sexo. Por ejemplo, en estos estereotipos se forman distintas justificaciones para el prejuicio, ¿no? Siempre como que busca cierta connotación en lo que se dice. Por ejemplo, en este caso, los estereotipos serían básicamente las creencias que tenemos sobre las características de un grupo, que nos ha pasado muchas veces que vemos grupos y empezamos como que a dar ciertos puntos de vista, ¿no? O sea, son distintas creencias que uno puede tener. Mientras, por ejemplo, los prejuicios, por su parte, hacen referencia a la evaluación negativa respecto a algo conciso.
Podemos decir en ese sentido que los estereotipos son cosas básicamente normales, sociales, y los prejuicios pueden tener connotaciones netamente negativas. Y básicamente para poder en este sentido cerrar este ciclo es que los estereotipos referidos a la parte cognitiva y lo que esto trae en realidad corresponden a la parte emocional, ¿no? Donde si bien discriminamos o se discrimina, esto nos informa básicamente los comportamientos y acciones que expresan el estereotipo o prejuicios que uno pueda tener, porque en realidad cuando empezamos a calificar de forma negativa, ya sea una persona o un grupo, dice mucho en realidad de uno como persona, ¿no? Y bueno, de los valores que uno pueda tener. En efecto, en todo lo que estoy mencionando, puedo señalar en este caso que los prejuicios a estos estereotipos se forman básicamente como una justificación al prejuicio que uno pueda de repente calificar de repente a las opiniones, a los grupos indistintos que puedan existir. Doy pase a mi compañera. Gracias. Al respecto, pocas personas mantienen abiertamente que las mujeres sean inferiores a los hombres, y tal como aparece reflejado en las encuestas de opinión y las investigaciones sobre ideología de género. En el 1995, el Centro de Investigaciones Sociológicas se encontraron ante una pregunta que era: ¿usted está a favor o bastante a poco a nada de la plena igualdad entre los hombres y las mujeres? Estuvieron a favor 90 de las mujeres y 84 de los hombres. En efecto, el uso de los prejuicios y estereotipos genera problemas en el empleo. Además, las ventajas de facilitar y simplificar comunicación entre personas planteando una serie de problemas variados. Por ello, se categorizan que las personas en un proceso rutinariamente en ellos los términos entre ellos y nosotros, así que podemos facilitar la identificación de las mismas como miembros determinados en grupos sociales. De acuerdo en esa segmentación, podemos categorizar que el proceso se divide rutinariamente a términos entre nosotros y ellos, en lo que facilita la identificación del mismo acuerdo a su género. Sí, mi compañero. Para poder tener un conocimiento más amplio sobre el tema, debemos tener en claro cuál es la diferencia que existe entre los estereotipos y los prejuicios. Como ya anteriormente mis compañeros lo mencionaron, los estereotipos son las creencias que tenemos de un grupo de personas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que son las imágenes mentales que nosotros mismos vamos a construir acerca de los demás y los vamos a definir a partir de ciertas características representativas. Lo que son los estereotipos se puede dar de acuerdo a lo que es de repente el aspecto físico, la nacionalidad, lo que es la religión, raza, lo que es la edad, el género. Por ejemplo, en un caso de género se podría decir que normalmente los varones los catalogan como machistas y lo que son las mujeres que son pues lo que se puede decir el sexo débil, ¿no? Es un ejemplo que puedo presentar. Y lo que es el prejuicio, como ahí mismo dice la palabra prejuicio, ¿no? Es el valor que se realiza de una forma anticipada sin corroborar hacia un grupo de personas. Un ejemplo de diferencia entre estereotipo y lo que es prejuicio sería, por ejemplo, en este caso vamos a tomar como ejemplo lo que es la comunidad española de Andalucía, en donde se dice que sus habitantes son personas muy graciosas. Y un prejuicio, que en este caso negativo, sería que se considera que los habitantes de esa comunidad son personas que son poco serias. Los estereotipos también se van a formar como lo que es la justificación para el rechazo. Y el rechazo ya vendría a ser referencia de lo que es a la exclusión de un grupo de personas, ¿no? Hemos considerado en el trabajo un estudio de la Universidad de Kansas, en donde indica que como primer paso se da la categorización de grupos, que es los estereotipos. Posteriormente va a aparecer lo que es el prejuicio, seguido el rechazo y finalmente lo que es la discriminación. Se puede decir que es una secuencia negativa que se va dando una tras otra.
En conclusión, los estereotipos se forman como motivo de prejuicio. Si bien se suele confundir ambos conceptos, se debe tener en claro que los estereotipos trata de un conjunto de ideas que se atribuyen a un grupo de personas y el prejuicio es un juicio o valoración generalmente que se da en aspecto negativo. Con esto estaríamos concluyendo nuestra exposición, profesora. Muy bien, profesora. Concluido el trabajo de la exposición de este tema. Gracias a todos. Gracias, chicos.